Bueno, comenzamos entonces esta entrevista de Buenas y Santas. Muchas gracias, Eduardo Garbino Guerra, miembro de la dirección del Museo Ambato, ¿no es cierto? Así es, Y abogado también. sí, sí. Bueno, sería interesante, siempre lo contamos porque alrededor de la historia de este museo tiene distintas aristas. En principio, nosotros decimos que lo más importante de esta experiencia es que un grupo de vecinos, de ahí de La Falda, yo no soy de La Falda, pero a partir de esta experiencia me he vuelto un ciudadano más de La Falda. Frente, bueno, vos sabrás que en La Falda vivía un señor que se llamaba Haroldo Rosso. Ese señor tenía una pasión por la arqueología. Él no era un profesional de la arqueología, pero tenía una gran pasión. Y dedicó mucha parte de su vida a colectar de Catamarca. Él viajó a Catamarca, produjo excavaciones y logró colectar una colección muy importante precolombina que a la larga se convirtió en la colección precolombina más importante de América. La trajo a La Falda y ahí entró a moverse para conseguir apoyo gubernamental para exhibir las piezas. Y esto lo logró en el año 1987, cuando el gobierno de Angelos compra una casa, la que está ahí ubicada en Cuesta del Lago, con una condición que fuera exclusivamente para que funcionara allí el museo con la colección que este hombre había juntado. Y el gobierno provincial se la cede en propiedad al Estado Municipal de La Falda. Todo bien, este hombre abre el museo, lo exhibe. El tema hasta ahí está todo bien, logra exhibirla en el Congreso de la Nación, la traslada en un viaje a Alemania para mostrar la colección. El tema comienza cuando este hombre en el año 1992 fallece. Y ahí empieza lo que nosotros decimos una tensión entre lo público y lo privado. Los herederos de este hombre, que eran muchos, tenía 7 hijos, creyeron, no sé si con buena o mala fe, creyeron que eso les pertenecía por el derecho hereditario de su papá. Entonces, empezaron a funcionar como herederos de esta valiosa colección. A nosotros no nos gusta poner en dinero, porque el dinero, el valor de las piezas arqueológicas lo pone el mercado ilícito. Pero para que tengas una idea, era una fortuna, millones de dólares. Empiezan a vender las piezas, empiezan a venderlas, abren la sucesión. A partir de ahí, un grupo de vecinos allá por el año 2000 se autoconvocan y se preguntan, che, ¿esto es justo? ¿Esto no pertenece a los bienes culturales de la nación o es del derecho privado? Esa es la tensión a la que yo hago referencia y ahí aparezco yo. Yo tenía un grupo de vecinos interesante, porque además habían tenido la experiencia negativa. Vos sabés que las experiencias negativas también son experiencias, para que, por ejemplo, negativa, la gente se movilice. Tenían la experiencia del saqueo del Hotel Edén. Entonces dicen, no podemos permitir que vuelva a suceder lo mismo. Me consultan, me llaman, era un grupo integrado por maestros, muy heterogéneo, muy representativo de la comunidad, intelectuales, profesionales, maestras, ciudadanos comunes. Y yo opino, me dicen, pero vos qué crees, que esto pertenece al patrimonio cultural de la nación o
al derecho privado, a la familia Rosso. Yo digo, en ese momento, ubicate, año 2000, no había muchos instrumentos jurídicos para sustentar la posición que yo expresé, pero había algunos que a mí me permitieron, me sirvieron para manifestar una posición clara, contundente, que esto era patrimonio cultural de la nación. ¿En qué me basaba? En una, fíjate, muy interesante, porque este dato es importante, porque tiene que ver con otras cuestiones de este bendito país. Una ley de Irigoyen, una ley chiquita, 7 artículos, sancionada en 1913. Código Civil, que habla de la propiedad del subsuelo, pero fundamentalmente lo que a mí me lleva a expresar con contundencia esa posición jurídica era un conjunto de leyes internacionales que después de la Segunda Guerra se sancionan en el mundo. Acuerdos internacionales que la Argentina participa. Y vos sabés bien que por reforma de la Constitución Nacional de 1994, todos los acuerdos que suscribe el Estado argentino internacionales son ley para nuestro país. Ese conjunto de leyes en defensa después de la Segunda Guerra fue devastador en los países beligerantes del patrimonio cultural. Entonces, vos viste cómo es, los seres humanos hacemos los desastres, pues nos agarramos la cabeza. Sí. Entonces dijeron, hay que acordar normas para proteger, se maten, pero que protejan el bien cultural. Yo entonces dije, esto pertenece al patrimonio cultural de la nación, no es del derecho privado. Y ahí empezamos a trabajar. Esto no fue acogido por ningún estamento administrativo ni político. Más bien, nos dijeron que nuestra postura atentaba contra el derecho constitucional de la propiedad privada, que esto pertenecía al derecho privado, es decir, a los bienes de la familia Rosso. Bueno, empezamos a trabajar, peleamos, yo no estaba convencido, me empecé a convencer a través de la práctica concreta de la justeza de este reclamo. Y cuando llegamos a junio, esto es muy importante tenerlo en cuenta, más allá de la significación política, el gobierno constitucional de Néstor Kirchner asume en mayo del 2003, junio, un mes, junio, se sanciona la ley por primera vez en este país, la ley 25.743 de protección a la riqueza del subsuelo, arqueológica, el norte, paleontológica, el sur. Esta ley se convierte en un primer instrumento jurídico, legal, que dice tajantemente, toda la riqueza del subsuelo, arqueológica y paleontológica, pertenece a la riqueza del patrimonio cultural de la nación. Y el Estado nacional ejerce la tutela. Bueno, era lo que nosotros estábamos peleando. Cuando sale esta ley, decimos, acá está, teníamos razón. Pero vos viste la experiencia, ¿no? Yo como abogado he podido comprobar esa justeza que no es suficiente que se sancione una ley, sino que después hay que pelear para aplicarla, porque vienen las distintas interpretaciones, la jurisprudencia. Nos reunimos con esa ley, pedimos reunión con lo que era en ese momento la Secretaría de Cultura de la Nación. No nos fue muy bien. No. Yo decía, pero el gobierno de ustedes ha sancionado esta ley. Es obligación de la Secretaría de Cultura participar. No. Es inconstitucional la ley. Nos volvimos a Córdoba bastante cabizbajos. ¿Y qué decidimos? Y esto fue un gran acierto, ir en acción de amparo a la justicia federal. Es decir, le dijimos al juez, hay una ley, dice esto,
la justicia nos tiene que proteger y defender el vaciamiento de la colección de Haroldo Rosso que está en la FAD. ¿Nos fue bien? Fíjate vos, el amparo se presentó y hoy esto va a ser importante por lo que vamos a terminar relatando de las piezas que rescatamos ahora. Ese amparo está vigente. Ese amparo nos permitió recorrer todas las instancias judiciales, primera, segunda, y llegamos hasta la Corte. Y la Corte ratifica la justeza de nuestra postura. Es decir, estas piezas son patrimonio cultural de la nación y el Estado nacional debe ejercer la tutela, es decir, protegerlas. Estamos en ese proceso y acontece lo que vos ya sabés, el brutal saqueo. Las piezas estaban depositadas ahí en el sótano y en el año 2008, intereses espurios, frente a la acción de la justicia que nos protegía y accionaba, optaron por robarlas. Y en febrero del año 2008 se produce el brutal saqueo. Se llevaron el 70% de la colección. 70%. El daño es tremendo. Al hablar de este saqueo, ¿sí?, tan tremendo, uno no se puede imaginar que alguien se lleve las piezas en una mochilita. No, hacía falta una infraestructura importante, 700 piezas que además tienen que estar condicionadas de manera porque los tipos sabían lo que se llevaban y el objetivo es el comercio ilícito. Mira, Juan José, yo lo he dicho en todas mis presentaciones judiciales, más allá del daño económico que se produce, creo que se produce un daño en varios sentidos. Hiere la dignidad de la conciencia ciudadana, hiere a la memoria como un instrumento de construcción identitaria, porque se quedan con estas piezas que son un instrumento valiosísimo para saber el origen de nuestro pueblo, el origen de esta sociedad, que está muy confundida y que cree que esta sociedad nace con la llegada de los barcos de Europa, y no es así, no es así. Acá había una civilización profundamente cultural, avanzada, y que este atesoramiento de este pasado histórico sirve para vivir el presente. Ahora vamos a hablar de eso. Nuestra preservación de este pasado no es de un punto de vista romántico, ni folclórico, ni melancólico. Es un volver porque ahí están las raíces de la identidad de esta nación. Por supuesto que también con la afluencia de los inmigrantes, pero acá había un núcleo identitario, había una cultura que fue el origen de la gran nación americana. Y de este robo, digo, hay un proceso, hay gente, hay presos. Sí. Imagínate, estaba amparada, había una acción civil. A partir del robo, nos constituimos en querellante particular. Vos sabés que la víctima de un delito puede activar el proceso de investigación del delito y pide participación en el expediente. Esto fue otro éxito, porque al darnos participación a la asociación en el expediente, nos reconocían como víctima del delito, es decir, que reconocían nuestro derecho inalienable como comunidad de la falda a pelear y a investigar el delito. Eso, otra frente jurídico, el amparo que estaba vigente y una acción penal. Se le da
participación al Interpol, Policía Federal, hasta que en el mes de marzo del 2012, por la acción de la Interpol, se descubre que en un departamento de Barrio La Recoleta, para que es un barrio aristocrático de la ciudad de Buenos Aires, a un señor que no era un cualquiera, un señor que era un político, un funcionario público en ese momento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la Cava, un tal señor Mateo Goretti Comoli, se le descubren 60 piezas de las robadas en la falda. Este señor era funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y acá empieza lo que ya sabíamos, se empieza a mirar, a vislumbrar lo que es este entramado del saqueo de los bienes culturales y del negocio. Nosotros hemos dicho en todos nuestros escritos que los que comercian con las piezas que pertenecen a la cultura del pueblo argentino son verdaderos genocidas culturales. Y peleamos para asimilar la imprescriptibilidad del delito cultural, asimilando los delitos de lesa humanidad. Esto no nos ha ido bien hasta ahora, pero seguimos peleando con eso. El que trafica bienes que pertenecen a la nación son genocidas culturales porque se apropian de instrumentos de la memoria de un pueblo. Es la historia trágica de la humanidad, vos sabés. Conquista militar, sometimiento militar y después la apropiación de los bienes culturales. Es lo que hicieron en América. América sufrió un verdadero genocidio. Murieron 8 millones de seres humanos. No fue un encuentro de culturas. Hubo un sometimiento tremendo. Hubo genocidio. Mataron, los usaron como mano de obra para la extracción de la riqueza natural y después se robaron todo lo que implicaba la cultura de esos pueblos. No han podido hasta ahora. Y algo se ha logrado. Vos viste que ya el 12 de octubre no es el Día de la Raza. Es el Día del respeto a la multiculturalidad. No se puede negar de dónde venimos. No se puede, ahora hay varios, entre ellos México, está solicitando a la Iglesia española y al gobierno español que pidan perdón por los delitos de la colonización. Yo creo que vamos a llegar a ese momento. Bueno, eso hasta ahora, esto fue una ardua lucha, hasta que en soledad, en tremenda soledad, la lucha por mantener el museo, abrirlo al museo, hasta que en el año 2013, la autoridad máxima en ese momento nos convoca al Poder Ejecutivo Nacional, a la asociación. ¿Y por qué? ¿Por qué nos convoca? Porque abren los oídos al reclamo judicial, porque la acción de amparo fue una demanda contra el Estado. Nos convoca y dice, ustedes tienen razón, ¿qué necesitan? Necesitamos reformar la casona para abrir el museo. Y ahí es cuando el gobierno nacional nos otorga un subsidio para poner en valor la casona, que vos la has visto, que quedó preciosa. Y eso fue otra etapa de este proceso riquísimo de recuperación, porque logramos administrar, fíjate vos, el subsidio el gobierno nacional nos da con una condición, que el dinero lo administráramos nosotros. Nosotros entramos en un miedo, una cosa era pelear en la justicia, pero otra cosa era administrar dinero, es muy complicado. Y una ONG, nos largamos, decimos, esta responsabilidad la vamos a asumir, y terminamos el arreglo de la casona
sin ningún centavo de deuda, más con un crédito a favor, porque hoy el Estado Nacional de aquella época, estamos hablando del año 2014, nos deben 150.000 pesos porque tuvimos que poner nosotros, que quedó por un tema de la construcción. Es decir, no solamente terminamos sin ninguna deuda, sino con un crédito a favor. ¿Y qué? Arreglar la casona, vino otro desafío, Juan José. Tremendo desafío. ¿Qué hacemos? No, un museo cerrado no es museo. Después del robo, logramos que 350 piezas fueran resguardadas en la Universidad Nacional de Córdoba. Con esas piezas las trajimos y queríamos abrir. Estamos ahí, pero hay que abrir. No tenemos un peso. ¿Cómo hacemos? 2015. En 2015, otro éxito. Se reconoce al museo como una entidad histórica, de importancia histórica, por decreto del gobierno nacional, por la lucha de los ciudadanos en recuperación y por el valor arquitectónico de la colección, no, el valor arquitectónico de la casona y el valor histórico, cultural de la colección. El museo es de entidad, es un monumento nacional de entidad de importancia histórica nacional. Es decir, que ahí no puede meter nadie la mano. Otro éxito, bueno, había que abrir, ¿qué hacemos? El gobierno había cambiado, las políticas culturales fueron un cambio, pero no podíamos tener cerrado. Llegamos a enero del 2015 y abrimos. Abrimos y nos fue todo esto a pulmón con los compañeros de la asociación, nos repartimos la tarea y se abrió al público con un éxito increíble. Creo que en esa oportunidad, no me acuerdo en qué momento bien, nos conocimos contigo, que fuiste al museo y lo recorriste, yo me acuerdo. Creo que habías asumido en ese momento como defensor del pueblo. Al poquito tiempo, sí. Abrimos participación de colegios, actividades culturales, porque decidimos, fuimos aprendiendo sobre la marcha y fuimos incorporando conceptos museológicos de una nueva museología. Museo recuperado por la comunidad, abierto a la comunidad, museo inclusivo, que no se queda en lo arqueológico, que va casi a lo antropológico. Es así que abrimos nuestras puertas a los colegios, se hicieron cursos de cerámica, se hicieron cursos incluso para el tráfico ilícito a la gendarmería y a la policía de la provincia. Las visitas de escolares fueron más allá de los nacionales, nos visitaron colegios de toda la provincia, hasta que vino una delegación de estudiantes alemanes al museo. Esto fue, bueno, en eso estábamos, hemos hecho cosas maravillosas. El último acto que hicimos fue en marzo, el 7 de marzo de este año, que la decidimos darle un homenaje a Sonia Torres, emblemática abuela de Plaza de Mayo seccional Córdoba, que todavía tiene 90 años y está buscando su nieto desaparecido. Hicimos un homenaje a Sonia Torres y la nombramos madrina del museo. Eso fue el último acto público. Y teníamos planificado hacer un encuentro de pintores pintando memorias. Yo con esto te quiero mostrar cómo se convierte un museo, se amplifica la actividad cultural de la memoria y con anterioridad decimos cambiar el museo, el guión. Fíjate vos qué interesante. Invitamos a una científica de la Universidad Nacional de Salta, una geóloga, que nos da una charla sobre la importancia del resguardo de la semilla.
Y a partir de esa charla surge la idea de cambiar el guión, vincular lo arqueológico, la memoria ancestral de nuestros pueblos originarios, con el respeto al medio ambiente y el resguardo de la semilla. La semilla como el primer eslabón de la cadena productiva, pero además como un instrumento de memoria. La semilla contiene la memoria de la humanidad. Muy bueno. Entonces hoy el guión es memoria ancestral, las piezas, y el resguardo de la semilla. Esto es, para terminar, Juan José, hoy, ¿en qué estamos? Estamos en convertir. Vos viste que hay un jardín alrededor de la casona, es 1 hectárea. Que eso sea parte de la muestra museológica. En ese parque vamos a tener un vivero de árboles autóctonos, una huerta orgánica, agroecológica, un parque infantil temático para que los niños aprendan jugando, un parque de esculturas y un auditorio Casa Comechingona, Casa Posa Comechingona. En ese proyecto está trabajando 3 cátedras de la Facultad de Arquitectura que están haciendo un diseño, que trabajan, se llama diseño cooperativo, y han incorporado a su trabajo este museo. Trabajan todos los alumnos y diseñan, está trabajando con centros vecinales, con Alto Alberdi, y están trabajando en el museo. Ese es un proyecto que ya está caminando, Y el otro proyecto con otra universidad, con la Universidad Provincial de Córdoba, un proyecto que fue ganado por 2 cátedras también de la facultad, de la Universidad Provincial, para hacer libros para que tengan como contenido la memoria ancestral y el resguardo de la semilla, para publicar y repartir como un instrumento pedagógico en las escuelas primarias y secundarias. Estos son los 2 proyectos más importantes de hoy. Muy bueno. Y además, como frutilla, ganamos la licencia de una radio. Tenemos ya una licencia de una radio que por la pandemia no la hemos podido llevar a práctica, pero ya tenemos frecuencia FM de una radio del museo. ¿Y qué posibilidades hay de reencontrarse con esas piezas faltantes que están? Las 60 piezas que fueron secuestradas a este señor, logramos porque vos viste que cuando vos peleas en la justicia a veces ganás y perdés. Nosotros perdimos porque la táctica de este hombre que es multimillonario, Goretti Comori, se dedicó a chicanear y logró que el tiempo pasara y que saliera absuelto por prescripción. Es la táctica de todos los millonarios y los delincuentes de guante blanco. Chicanean y viene la prescripción. Salió absuelto por prescripción y con otra barbaridad. Le devolvieron sacó una resolución que le devolvían las piezas a él. Las piezas que le sacamos secuestradas. Logramos impedirlo porque hicimos funcionar el amparo que yo te contaba al principio, y el juez del amparo dijo, no, eso tiene que ser decomisado porque es propiedad cultural de la nación, y logramos el decomiso y secuestrarle las piezas, y hoy están en el Ministerio de Cultura de la Nación porque las están evaluando, fichando para volverlas al museo. Son 60. Hay una investigación penal del resto, porque hemos recuperado, imagínate, menos del 10%. Se llevaron 700, hemos recuperado 57, es menos del 10%. Hay una investigación penal y hemos descubierto que los entramados de los centros de poder con el tráfico ilícito es impresionante. Pero bueno, estamos peleándolo también. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Yo noto en todo lo que estás contando una pasión muy grande
Y eso habla de un amor, ¿no? Que es tuyo y de un grupo. Voy a terminar Sí, contándote mi experiencia personal, ¿cómo en no? pocas palabras. Yo tengo 50 años de profesión de abogado, más de 50 años, y estoy culminando ya mi carrera con esto. Yo me enamoré de esto, de los derechos culturales, porque fue la posibilidad de llevar lo teórico a la práctica, de combinar el saber que uno tiene con una práctica concreta, de abrir una brecha en la justicia, de pelear y recuperar y hoy que esté funcionando. Eso ha sido, bueno, de abogado me convertí hoy en dirección del museo y me encantó, estoy enamorado de eso y trabajamos, todos los integrantes de la asociación están trabajando en el museo absolutamente ad honorem, poniendo pulmón y además también muchas veces cosas materiales también. Creemos que es un pequeño ejemplo cuando la comunidad se empodera y empieza a pelear por algo que es justo, cosa que no sucedió con el Edén. Y esta pelea recuperó una dignidad herida con el saqueo. Esta comunidad aprendió que no podía volver a pasar lo que había pasado con el Edén. Y peleó, se recuperó, se abrió y hoy la dirige la comunidad. Un museo abierto que van los chicos, los colegios de toda la provincia, viene mucha gente del resto del país y se ha convertido realmente en un espacio de una nueva museología, de un museo abierto, inclusivo, de los cuales estamos muy contentos y muy orgullosos. Bueno, muchísimas gracias, no solo por la entrevista, ¿no? Sino por el trabajo, porque lo que están haciendo es en favor de todos, ¿no? Es Así un es. trabajo para la comunidad. Gracias a vos, Juan José. Te deseo el mayor de los éxitos con esta nueva aventura virtual. Hay que Y aprender gracias todos los días. y gracias por tu atención. No, muchísimas gracias a vos. Nos estaremos encontrando en otra oportunidad, espero. Así es. Un abrazo enorme.